Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides de escribirnos al cajón de comentarios que aparecerá allí abajo o al correo que aparecerá en pantalla. Bueno, hoy traigo un tema que pues obviamente ya pasó la Copa América y pues viendo algunas cositas que de pronto me preocuparon y que pues en realidad son cosas que se siguen viendo en la vida cristiana, ¿no? Como por ejemplo las declaraciones de este señor Alex Campos, en donde obviamente él es un cantante cristiano ecuménico. Ya lo hemos visto pues en la iglesia católica y también en la cristiana. Y pues lo increíble es el discurso que da también a los jugadores, ¿no? En donde dice que la tierra prometida es la Copa América, ¿no? Imagínense, Colombia no se ganó la tierra prometida, según él. Entonces el video va. Tú me has traído hasta aquí para retroceder, nos has venido a traer hasta aquí para poseer la tierra prometida. La tierra prometida es esa copa que es un pretexto para darte la gloria a ti en este país. Por eso decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Estamos haciendo sonreír el cielo esta noche. Gracias, muchas gracias, Señor. Entonces aquí lo que vemos es más de lo mismo, ¿no? De este tipo de cristianos, ¿no? Que abrazan el catolicismo y el cristianismo y también pues el evangelio de la prosperidad, en donde se muestra que la tierra prometida, según ellos, es aquí en la tierra, ¿no? Muy contrario a lo que dicen las escrituras, ¿no? Vamos a Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo dos partes, en donde en el versículo 13 al 16 va a decir lo siguiente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿cierto? Entonces vamos a saltar al verso 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces, como la Copa América es un galardón, obviamente lo puedo relacionar con esto que está sucediendo. Obviamente, un galardón para el mundo que es la Copa América, la Copa del Mundo, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando de los héroes de la fe. Este señor está completamente mirando fuera del tiesto, o sea, está pifiado. Pifiado, ¿por qué? Porque la tierra prometida para los cristianos es la misma tierra prometida que está aquí en Hebreos capítulo 11, la cual los héroes de la fe, los hombres que estuvieron antes de que viniera el Señor Jesús, creyeron en las palabras de Dios, no esperando algo aquí terrenal, según lo que están diciendo estos textos, en donde ellos menospreciaron sus vidas y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos estaban esperando una patria no hecha por manos de hombres, sino celestial. Entonces, nuestra tierra prometida para los cristianos, ¿dónde queda? En el reino de los cielos. O sea, nuestra tierra prometida es Jesucristo. Entonces, aquí este tema en donde se habla del galardón, porque tenían puesta su mirada en el galardón, era porque Dios les había revelado que iba a venir el Salvador. Y ellos, ese era el galardón para ellos. Por eso es que ellos miraron la tierra prometida y no la pudieron alcanzar, no la pudieron tomar, porque para ellos estaba preparada una porción mejor, como para nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra porción? Jesucristo. Entonces, obviamente, usted dice, no, pero pues en ese momento eran unas palabras de ánimo y el hombre pues estaba tratando de decirles a ellos, metiéndoles mentalidad y toda esa vaina. Esto es grave para el pueblo cristiano. Así usted, porque este es el mensaje de la mayoría de los pastores en la actualidad. Ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿En dónde está el tesoro para este cantante cristiano? Aquí en la tierra. Mi tesoro, obviamente, está con Jesucristo. Mi tesoro es Jesucristo. Esto es algo que contrasta fuertemente con el evangelio de ahora, porque el evangelio de ahora es el que más tenga, el que más prospere. Ese es el evangelio que le gusta mucho a la gente, ¿no? Porque es el evangelio en donde le dice que Dios está interesado en bendecirlo a usted en todas las áreas, pero llega la enfermedad, llega la escasez y ahí es donde usted empieza a padecer y su fe empieza a tambalear. Eso es poner su fe sobre la arena. Llegan los ríos, llegan los terremotos y se acabó la fe. En cambio, poniendo la fe sobre la roca, que es Jesucristo, nosotros podemos estar más seguros y firmes. Y este tema me permite hablar también de un señor que yo sé que le voy a tocar las fibras a más de una persona y más de una persona posiblemente se va a desuscribir del canal, otros se van a suscribir, otros más sensatos se van a suscribir al canal. De hecho, suscríbete, te voy a dejar aquí el botón. Dante Gebel. ¿Qué pasa con él? Dante Gebel es un predicador de la prosperidad y obviamente es un motivador personal. Él mismo se hace llamar motivador personal y él dice que él no es pastor. Lo raro es que él aparece como el pastor de River Arena. ¿Qué es lo que sucede? Esto lo hace él como un mecanismo de defensa para que ningún pastor le haga apologética ni defensa de la fe, para que simplemente él pase por encima o por debajo de todos los pastores y nadie le diga absolutamente nada. Entonces, como primer cosa, yo quiero que vayamos a Primera de Timoteo. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar los requisitos de los obispos, para los obispos, ¿no? O sea, el que quiera ser pastor, aquí están los requisitos y las cosas, y también como la Biblia le deja a usted unos parámetros para que usted mida cuando un pastor está bien o está mal, o sea, para que tiene buena o mala doctrina. O sea, lo que pasa es que nosotros regularmente ignoramos estos textos, pero estos textos nos permiten analizar si un pastor está correcto o incorrecto frente a Dios. Y esto nos permite, porque el Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. Entonces, obviamente aquí vamos a leer este texto y quiero leerlo todo para que lo contextualicemos porque tiene algunas fallas el señor Dante Gebel. No me le quiero meter con la vida personal porque pues es la vida personal. Aquí estoy hablando es de la fe, de lo que él profesa, ¿cierto? De lo que él enseña, porque básicamente es de lo que se trata esto, ¿no? No se trata de que si comete errores, de que una cosa de otra, no. Simplemente es que la misma Biblia muestra cuando un pastor está por el camino correcto o cuando no lo está. Entonces dice acá, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quiero que se grabe esta palabra, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijas en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea quien vaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, quise leerle a usted todo esto porque es que él dice algunas cositas y muestra algunas cosas. De hecho, les voy a dejar aquí el comentario que le hace una persona en donde le dice: venga, usted, Jesús no cobraba por sus prédicas. Y él le dice: pues yo cobro porque no soy Jesús, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar a continuación. Y aquí yo quiero que usted analice lo siguiente. Obviamente él no es Jesús, ¿no? Respondió bien. Pero la escritura dice que dad de gracia lo que recibiste de gracia. O sea, nosotros recibimos de gracia, los pastores recibimos de gracia el evangelio. El evangelio debe entregarse gratuitamente. Obviamente, esto es una cosa diferente a tener que pagar un coliseo, a tener que pagar una logística, a tener que pagar determinadas cosas que obviamente genera un evento como estos, ¿no? En donde obviamente pues se van a generar algunos gastos, ¿no? La comida, las personas que sirven, todo este tipo de cosas genera unos gastos. Entonces, el que cobre algo no está mal para pagar, ¿qué? Un coliseo, un estadio, algo de comer para los servidores, porque es lo justo, ¿no? Pero cuando usted, por ejemplo, ve que Dante Gebel va a su ciudad, las boletas son de unos precios increíbles. Hace poco el pastor Will Graham estuvo hablando, por ejemplo, de una campaña que hizo esta señora Yesenia Ten, en donde las boletas estaban supremamente elevadas. O
sea, era una cuestión de que ni siquiera un cantante secular cobra tanto dinero por eso. Entonces, en esto se ha convertido el cristianismo. Entonces, obviamente en otras publicaciones, pero pues en realidad no me voy a poner a colocar todas las cosas que le dice a los suscriptores, pero a otra le llama parásita. ¿Por qué? Porque le está diciendo que obviamente no debería estar opinando sobre la vida cultica o lo que él cobra por cada evento, ¿cierto? Entonces dice porque los parásitos se alimentan de personas famosas como él. Entonces toda aquella persona que no esté de acuerdo con lo que él dice le llama parásito. Entonces, obviamente, más de uno va a pensar, no, es que usted le tiene envidia ante Goebbels, es que usted... No, mire que yo no quiero que usted piense de esa manera. Mire, de verdad que es un tema muy preocupante esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que le responda así a una persona, obviamente cuando vamos a la carta de Timoteo, aquí la palabra es que no debe ser, que debe ser una persona irreprensible. Obviamente que tenga esos costos tan elevados por ganar un dinero, porque él dice que él es un showman, que es una persona que merece tener todas esas entradas de dinero, todo eso. Él está utilizando la palabra y se está lucrando a través de la palabra. Entonces, en estos, por ejemplo, cuando hace esto de los estadios, obviamente él va a generar una cantidad de dinero muy grande, pero él está utilizando la palabra y cuando se utiliza la palabra uno debe dar de gracia lo que recibe de gracia. Y si usted tiene que cobrar, porque obviamente tiene que cubrir determinadas cosas, pues obviamente cobre, pero cobre mesuradamente. O sea, cobre lo que es justo. Porque nosotros los pastores vamos es a servir, no a llenarnos de plata. Entonces hacemos giras, él hace giras para recaudar mucho dinero, para vender sus conferencias. Pero las conferencias son inspiradas de versículos, porque ni siquiera contextualiza la palabra, sino toma versículos y de ahí saca una charla motivacional y de eso está ganando dinero. La escritura dice, el que predica el evangelio debe vivir del evangelio, obviamente. Una cosa es eso y otra cosa es enriquecerse con el evangelio. La palabra es muy sabia cuando dice, Dios mío, no me des mucho para que me olvide de tu nombre y no me des poco para que reniegue de tu nombre también, ¿cierto? Entonces, la palabra es correcta cuando dice que Dios le debe dar a uno, ¿qué? Lo necesario. Entonces, ¿qué tiene que tener un predicador? Una palabra que llama austeridad, ¿cierto? Ser medido. Ser medido. ¿Por qué? Porque esto también va a tener descrédito con las personas de afuera. Y mire que uno de los requisitos es tener buen testimonio con los de afuera. Entonces, hace poquito salió diciendo que se compró un yate. Entonces, claro, a los pastores nos tienen a nosotros, ¿no? La gente secular, la gente de afuera nos tiene a nosotros como ladrones. Sale este hombre diciendo que se compró un yate. Obviamente él tiene varios trabajos, hace una cantidad de cosas y supuestamente eso es con el producto de su trabajo. Eso es con el producto de las giras, con el producto de todo lo que hace y utilizando el nombre de Dios, no solamente con el producto del dinero que saca del canal de él. Entonces, Dios le llama a uno, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que le dice a la mujer es que las mujeres vayan no con oro, ni con perlas, ni con cosas llamativas a la iglesia, sino siendo conscientes de la necesidad. Eso está también en Timoteo capítulo 2, en la segunda epístola de Timoteo capítulo 2, la segunda carta. Entonces, obviamente, cuando usted mira todo esto, es necesario que usted entienda por qué Dios está diciendo esto. Entonces, obviamente él no es irreprensible. En el versículo 3 de este mismo texto, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, obviamente se está viendo como avaro. Esta mujer lo está tildando de avaro. Ahora usted me está diciendo, no, pues es que la gente no se tiene contenta con nada, es que nadie se contenta con nada, ¿cierto? No, mire, nosotros sí merecemos un sueldo, merecemos tener para nuestros gastos personales. Merecemos vivir bien, porque la profesión de predicar, esto no es fácil. O sea, el que piensa que simplemente coger y hablar, no, esto es una cuestión de trabajo, ¿cierto? Debe tener un sueldo digno. El sueldo digno, ¿por qué? Porque uno no debe poner bozal al buey que trilla, dice la escritura, ¿no? Entonces quiero dar ese tema hasta ahí. Simplemente quiero colocarle otros dos puntos que veo también que fallan este señor. Por ejemplo, no un neófito en la fe, ¿cierto? Apto para enseñar, dice ahí también. Usted dice, pero si este hombre sabe, este hombre es un escatólogo, apologeta, este hombre es un arqueólogo tremendo, un doctor. No, no es nada de eso. Y se los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Hace poco en una predicación salió diciendo algo que me parece a mí totalmente zafado la cosa, o sea, una cuestión, algo que si usted se pone a analizar y se pone a ver, es algo grave. No es un dato menor, no es algo pequeño.
Obviamente usted escucha la predicación de largo y como que usted no le presta atención, ¿no? Obviamente usted me va a decir, hay que contextualizar la predicación, ¿cierto? Pero mire lo que está diciendo a continuación, entonces voy a pasar el video. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos que la gente lo llama a Jesús Señor, uno hoy en día actualmente lo equipara con la divinidad, Señor. Pensamos en el término, en la etimología de Señor como sinónimo de Dios, así lo vemos hoy, en esta parte del Occidente. Cuando en la Biblia los seguidores se referían a Jesús como Señor, no era una referencia a su estatus divino. La palabra que utilizan no es Yahvé o Jehová. La palabra que ellos usan y que se traduce como Señor en el Nuevo Testamento proviene del término Kurios, con K. Kurios es el término que se le da al amo o al dueño del esclavo. Kurios. Aquí este señor está diciendo algo gravísimo. ¿Por qué? Porque está diciendo que en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para decir Señor no es dada a la divinidad, no está reconociendo la divinidad de Jesús. O sea, no es una palabra que está puesta ahí para reconocer la divinidad de Jesús. O sea que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús no es Dios. No se está hablando de que Dios, la palabra Señor, que en el Antiguo Testamento es el tetragramatón, que voy a dejar una imagen por aquí. Entonces, en esa imagen usted puede ver unas palabras. Para los judíos no era posible pronunciar. Simplemente ellos entendían que la palabra Yahvé o la palabra Jehová, que de hecho los judíos le pusieron después algunas vocales para poder pronunciar Yahweh o Jehová, ¿sí? Yahvé o Jehová, para decir Señor. Entonces era el nombre impronunciable, por eso se le llama tetragramatón. Entonces en el antiguo pacto esta era la palabra para decir Señor. Para nosotros la palabra correcta, por ejemplo, es Señor, ¿cierto? En el inglés es Lord. Resulta que pasa que en el griego, que fue el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es Kurios, ¿sí? Entonces, quiero decirle esto porque él está diciendo que la palabra Kurios no expresa la divinidad del Señor. Entonces, hablando de todo esto, vemos en Juan capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Entonces, aquí yo me voy a tomar, voy a dejar una imagen por acá, en donde aparece aquí el versículo 28, en este texto que es una transliteración directa del griego al español, en donde yo quiero que usted se dé cuenta que la palabra, aquí porque en la parte de arriba está el texto en griego y en la parte de abajo está en español. Entonces, aquí en el 28 dice, Apecrion, Tomás, Kai eten, Auton, o Kyrios, mo Kai, o Deus, mu. Entonces, quiero que note estas dos palabras, Kyrios y Deus, ¿cierto? La palabra Kyrios quiere decir Señor y la palabra Theos quiere decir Dios. La palabra para decir Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Elohim. Y la palabra para decir Señor en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Yahvé. La palabra para decir Señor y para decir Dios en el Nuevo Testamento es Kurios y la palabra Theos. ¿Por qué? Porque cuando los hebreos fueron conquistados, recordemos que los hebreos que se encuentran cuando viene el Señor Jesús es la reunión de varias culturas, de varios lugares, en donde los judíos fueron, después de Ciro, el rey de Persia, es devuelto el pueblo otra vez a reorganizarse. Y allí cuando se reorganizan empiezan a establecer nuevamente sus costumbres. Pero obviamente después son conquistados ¿por quién? Por los romanos. Y el idioma que predominaba, que hablaban todos en ese momento, que era el idioma con el que era la moneda de cambio en ese momento, porque todos tenían que hablar griego, era el griego. Entonces, el nuevo pacto es escrito ¿en qué? En griego. Entonces, para decir Señor en inglés es Lord. En nuestro idioma español es Señor. En griego era Kurios. En el Antiguo Testamento era Yahvé. Entonces, lo que está diciendo este señor está completamente descontextualizado del origen de cómo se escribió el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, obviamente, cuando aquí Tomás está diciendo, mi Señor y mi Dios, está atribuyéndole divinidad al Señor Jesús. Está reconociendo la divinidad. Entonces, esto es algo grave. Esto es algo grave, ¿por qué? Porque usted dice, no, pero eso no es algo grave, lo que está diciendo él. Claro que sí. Porque recuerden que hay muchas religiones en donde no consideran al Señor Jesús Dios. Entonces, él está diciendo que aquí no hay divinidad en el nombre del Señor. Es algo gravísimo. Entonces, este señor, a pesar de que lleva años predicando, aquí se muestra la ignorancia
y se muestra de que verdaderamente no es una persona estudiada en las cosas bíblicas ni en el contexto bíblico. Hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, Jesús es Señor. Si el Nuevo Testamento se escribiera en hebreo, pues se le tuviera que decir otra vez Yahvé, ¿cierto? O Jehová. Entonces, voy a dejarle también esta parte también colocada en una imagen para que usted se dé cuenta hay un aplicativo, por ejemplo, en Google que se llama Logos Calogos, y les voy a dejar aquí qué significa el nombre Yahvé o Jehová, significa el Señor. Entonces, lo que él está diciendo es algo que muchas personas utilizan para hacer una secta, para decir que Jesús no es Dios, como si fuera un simple profeta más. Entonces, usted pasó ese detalle de largo, pero hay pastores como el pastor Will Graham y otros pastores que lo han denunciado, y de hecho han denunciado la corrupción de muchas cosas que Dante Gebel, y muchas herejías que él dice. ¿Y qué cosas? El pastor Dante Gebel, ahí sí no le contesta grosero al pastor Will Graham, que es el hijo del pastor Billy Graham, no le contesta de una manera grosera, pero sí coge y hace una denuncia en YouTube para que le bajen los videos al pastor Will Graham. A ver, amigos, si usted está haciendo lo correcto, si el pastor Dante Gebel o el motivador personal Dante Gebel está haciendo las cosas correctas, responda con la Biblia. Argumente sus errores con la Biblia. Arguménteme a mí en este caso que la palabra Kyrios y la palabra Yahvé no es la misma que la palabra en inglés para decir Señor, o la palabra para nosotros en el castellano es Señor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de predicadores. Ahora, por otro lado, cambiando de tema, otra cosita que por ahí salió diciendo, que me parece también una locura, es de que él para la música, para la alabanza, para los cultos, no contrata cristianos, sino contrata profesionales que no es necesario, o sea, que él dice que tienen que ser profesionales, que prefiere que no sean cristianos. Obviamente más de uno que ha escuchado las predicaciones de él va a estar de acuerdo, porque dice, no, es que hay mucho cristiano mediocre, hay mucho cristiano que no quiere estudiar, hay mucho cristiano que no es profesional en la música. Sí y no. Le voy a decir lo siguiente, mire, yo hace poco conocí un muchacho que cantaba para una iglesia cristiana y casualmente el muchacho ateo. El muchacho me pidió que hiciéramos unos videos y en esos videos quería que yo colaborara para hablar mal de Dios, imagínense, pidiéndome a mí eso, diciendo para decir una cantidad de disparatadas, para ganar suscriptores en su canal. Y el hombre decía que era ateo. Y antes me ofreció su servicio, me dijo que él era profesional y que quería enseñarle a los músicos de la iglesia alabanza y me cobraba por eso. Obviamente se le debe pagar a los de la alabanza y obviamente los de la alabanza deben ser cristianos, obviamente, porque entonces a qué Dios le están cantando, y obviamente deben ser profesionales. Hay iglesias como la de la Filadelfia, la iglesia Filadelfia JB del pastor Abraham Peña, en donde tengo entendido yo, que no es por alabar a este varón de Dios, pero es un hombre muy correcto y le paga a los cantantes que son profesionales, pero que también son cristianos. ¿Por qué? Porque se supone que si usted pone en el altar a personas a cantarle a Dios, deben de tener una fe al cantar. Si no, pues entonces qué chiste, ¿sí? Entonces yo también, digamos, yo ateo, y entonces yo siendo ateo no predico de Dios y hablo maravillas de Dios para llenarme mis bolsillos. Entonces, si yo no creo en Dios, que estoy dando la palabra, y si el cantante no cree en Dios, ¿cómo va a adorar a Dios? Se supone que son adoradores, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo creo que lo bueno sería para Dante Gebel contratar a Madonna. Se me acabó de ocurrir esa idea. Ahí les voy a dejar un videito a continuación de Madonna pervirtiendo versículos de la Biblia. Prácticamente eso era como un rito satánico que estaba haciendo en uno de sus conciertos, pero utilizando solo Biblia y adorando a Satanás. Entonces lo voy a dejar a continuación. Pues en este canal, obviamente hay que tener evidencia de esto que está diciendo el pastor Dante Gebel. Les voy a dejar el video a continuación, en donde él
¿Pide que sean cristianos? No. Él pide que sean personas seculares, que no conozcan de Dios, que no importa. ¿Sí? Eso es algo grave. Les voy a dejar el video. En la publicación, el pastor de River Church dijo lo siguiente: no buscamos levitas, ni salmistas, ni adoradores, ni ministros de alabanza, ni gente que no canta bien, pero lo hace con el corazón, leer bien, cantantes. Luego Dante agregó otro dato muy preocupante cuando escribió: nosotros ni siquiera pedimos que sean evangélicos, sino profesionales. Si eso te hace enfarisear, déjalo pasar. La convocatoria no es para ti. Un abrazo. Se deja la idea de que su iglesia está contratando cantantes para la alabanza y adoración que ni siquiera tienen que ser cristianos. Mi objetivo con todo esto no es hablar mal de Alex Campos ni de Dante Gebel. Es mostrarles a ustedes lo errados que están ellos doctrinalmente. La doctrina es importante. ¿Por qué? Porque si usted no le presta atención a la doctrina, estas personas son capaces de, por su verborrea, por su forma de hablar tan agraciada, porque eso sí, son unas personas que hablan muy fluido, que de hecho se mandan unos discursos maravillosos, pueden corromper al pueblo cristiano. Yo quiero que usted le preste mucha atención a esto, que no bote esto en saco roto. Esto es delicado. O sea, ¿cómo va a decir el primero que la Copa América es la tierra prometida? Y el otro, ¿cómo va a decir que Jesucristo no es Dios? ¿Sí? ¿Cómo van a decir esto? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que usted... Entonces usted dice, no, pero es que la mayoría de los mensajes de ellos son tan bonitos y Alex Campos canta tan hermoso y al taller del maestro vengo. Hombre, mire, el hecho de que canten bonito, mire lo que dice la escritura, dice, muchos vendrán en pos de mí diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre... El Señor les dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a vosotros nunca os conocí. ¿Sí? Hay que exaltar a Jesús, hay que ser consciente de que el ser humano va por un camino completamente errado y que las fuentes que están utilizando en la actualidad para ser guiados espiritualmente también están erradas. Entonces, hay que escuchar predicadores de sana doctrina, hay que mirar que uno debe estudiar la palabra, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esto, los rapaces que están interesados es en su dinero. Entonces, nosotros somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Espero que este mensaje, pues más que de pronto hacerlo a usted tener un momento de rabia hacia mí, le sirva de un poco de reflexión. Si le gusta nuestro contenido, por favor comparta, dele like, suscribirse. Si no está de acuerdo conmigo, si está de acuerdo, por favor colocarlo en el cajón de comentarios. Bendiciones, shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro2.gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.